Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación acerca de la Virgen de Fátima. Me apoyo en el libro maravilloso del Padre C. Bartas, con TH Bartas, La Virgen de Fátima, séptima edición. Hemos visto cómo en 1917 el Portugal estaba literalmente tiranizado por un puño de masones que, como saben hacerlo con mucha astucia, habían tomado el control del gobierno de la nación, y cómo el pequeño funcionario público había perseguido, secuestrado a los niños videntes y los había torturado psicológicamente, y cómo mandaron la policía para impedir las peregrinaciones iniciales, todo esto, pero todo esto fue un fracaso. Bien, en este capítulo 20 de este maravilloso libro vemos cómo Fátima actuó en los destinos de Portugal como nación. Para darse cuenta de la transformación experimentada por el ambiente general del país, sería preciso comparar de cerca la situación de Portugal antes de 1917 con la de después de esta fecha. No podemos hacerlo más que a grandes trazos, dice el padre Bartas. De este cambio tenemos ya un símbolo en lo sucedido en el antiguo campo del padre de Lucía. La caballería era un lugar desierto, un erial del que solamente algunas áreas eran cultivables. Pastoreábamos unas ovejas ahí. He aquí, en pocas palabras, la triste descripción de aquel lugar. Algunos raquíticos arbustos, montones de piedras, silencio perpetuo entre dos visitas espaciadas de las ovejas de Lucía. Ahora, por el contrario, es un vasto santuario ampliado desde hace 13 años en más de 100 hectáreas, con una grande y hermosa basílica que cobija los sepulcros de los dos pastorcillos difuntos. A los 11 años, dos hospitales, dos casas de retiros para ejercicios espirituales, con un conjunto de más de 500 habitaciones. Toda una pequeña ciudad santa de conventos, de seminarios, cruzada por las mejores calzadas de la nación. Y prosiguen todavía grandes trabajos de urbanización. Esto lo escribía en los años 1950, que llevan a cabo como un acuerdo el Ministerio de Obras Públicas y la dirección del santuario. Todo de un desierto salió una ciudad, prácticamente ciudad, más bien santuario. Y ahí se reúnen periódicamente inmensas muchedumbres para rezar con un fervor que no se ve en ninguna otra parte. Muchedumbres formadas por centenares de miles de personas y que en los días más solemnes llegan al millón. Aquella ignorada soledad, aquel desconocido lugar de pastoreo se ha convertido en pocos años en el centro moral y espiritual en el corazón de toda una nación, en el hogar ardiente de una maravillosa irradiación universal. Y durante este breve cuarto de siglo Portugal ha vivido el periodo más progresivo de su historia. La vidente de 1917 alcanzaba apenas la edad de Cristo, y los obispos portugueses, en su carta pastoral colectiva con ocasión de las bodas de plata, pudieron felicitarse del verdadero resurgimiento de la nación. Los que hubiesen cerrado los ojos hace 25 años, declaran, y nuevamente los abriesen hoy, no reconocerían a Portugal. Tan grande y profunda es la transformación operada por este modesto e invisible factor que fue la aparición de la Santísima Virgen en Fátima. Realmente un cambio muy grande, grandísimo en la nación. Y hemos visto que lo que viene de Dios padece persecución. Al inicio los niños fueron perseguidos, rechazados, hasta los sacerdotes, el obispo, el cardenal, casi se burlaban de los que creían en la aparición, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Cómo Portugal pudo llegar a tanta mejoría? Y bien, fue la vuelta a Dios, por la vuelta a Dios. En la base de esta pacífica modificación se encuentra la transformación religiosa.
Todos los historiadores, incluso los que fingen ignorar a Fátima, como el autor portugués del artículo Portugal, el diccionario de teología de la Casa Latuse, fechado de 1932, reconocen este hecho y sitúan los comienzos de esta mudanza. Tan evidente fue el cambio inmediatamente después de las apariciones en el decurso del año y del invierno de 1917. Antes de Fátima, antes de este aventuroso acontecimiento, Portugal era un país totalmente laico. Como dije, un puño de masones, de anticristianos liberales habían tomado el control de la nación oficialmente, y la nación al menos 95, 98% siendo católica, fíjese. Entonces era un país, un gobierno más bien laico. Esa es la contradicción de los países cristianos católicos, ¿eh? Un pueblo católico con diferentes laicos anticristianos. No es normal. Por eso los católicos deben ya abrir los ojos. Nunca votar por programas, partidos, gente anticristiana, anticatólica. ¿Por qué? Y porque es imposible que los gobernantes anticristianos, laicos, abortistas, etcétera, favorezcan el evangelio, favorezcan los mandamientos de Dios. La crisis se remontaba al célebre marqués de Pombal, que murió en 1782, ministro de José I, que expulsó a los jesuitas y se encadenó contra ellos tal tormenta que la Santa Sede llegó, presionada por eso, por las fuerzas ocultas que manipulaban a los reyes en esta época, que la Santa Sede abolió la orden de San Ignacio, los jesuitas, la Compañía de Jesús. Después de la revolución de 1789, las ideas revolucionarias de Francia tuvieron en Portugal gran resonancia, y todo el siglo XIX se caracteriza por el predominio de la masonería en el país. Esa triste historia ha sido recordada por el historiador portugués Costa Brochado, secretario de la Asamblea Nacional. Fátima a la luz de la historia. La guerra civil de 1820 entre los dos candidatos al trono, don Miguel y don Pedro, terminó con la victoria de este, que reinó con el hombro de Pedro IV. Las medidas antirreligiosas se suceden rápidamente a partir de 1832. El ministerio Aguiar en 1834 suprime las órdenes religiosas y confisca todos los establecimientos sostenidos por religiosos, incluso hospitalarios y caritativos. Mire, un puño, dije, de gente que toma el control y persigue toda una nación. Y esto se llama democracia, realmente es burlarse de la gente, ¿eh? Por eso un católico nunca vota por gente que no tiene programa católico. Cuidado, hijitos. Suprime las congregaciones religiosas. ¿Con qué derecho? Suprime los hospitales, las obras de caridad. ¿Con qué derecho? Esos decretos nunca han sido especialmente abolidos. Lo son implícitamente por el concordato de 1940, después de Fátima, claro. A partir de 1870, unos cuantos masones dejan de sostener la dinastía para predicar la república. La propaganda republicana va acompañada de una intensa propaganda antirreligiosa. Y claro, no les cuesta mentir, ¿eh? Hay un libro que se llama La Conjuración Anticristiana, de Monseñor de Lassus, D-E, espacio, Lassus, L-A-S-S-U-S. La Congregación Anticristiana vale oro este libro. Buscan en internet, léanlo, verán cómo se descubre, como un gobierno, digamos, gente que toma el gobierno de un pueblo cristiano, lo destruye. Es el caso de Francia, pero vale oro este libro. También otro librito muy bueno de Monseñor de Segur, D-E Segur, S-E-G-U-R, La Revolución. Ahí también está en internet, pueden buscarlo, vale oro este librito también. Verán cómo esa gente manipula con la corrupción. Mire, propaganda intensa, propaganda antirreligiosa. ¿Pero por qué? Y además con muchas mentiras, claro. Ese es el problema. De hecho, Voltaire, uno de estos, decía,
mientan, siempre quedará algo. Sí. Como decía Lenin decía, el tirano asesino de cristianos en Rusia, ¿no? Precisamente en 1917, cuando tomó el control, hizo matar al rey, la familia del rey y todo. Lenin decía antes, no me gustan los marxistas que trabajan para mejorar la situación de los obreros, porque si mejoran estos, no van a ayudarnos para tomar el control y el poder. Entonces lo usan, ¿eh? Propaganda intensa antirreligiosa. Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. Y la gente cree, claro, cuando quitan la escuela y la iglesia, enseñan tantas mentiras a los niños, ¿no? Y que van a crecer con esto. La leyenda negra, la Inquisición, que fue el tribunal más justo, más humano. En menos de un año la Revolución Francesa hizo más muertos inocentes que 8 siglos de Inquisición, que era el tribunal más justo. De 100 personas inculpadas, solamente 2 estaban realmente juzgados y condenados según la ley. Sí. Pese a algunos éxitos exteriores de los católicos, inauguración de la Basílica de Sameira 1869, fiesta del sexto centenario de San Antonio 1895, estos no cesan de perder influencia y derechos. Los católicos siendo la mayoría, por eso el voto católico tiene que ser compacto, unido. Por ejemplo, un candidato pro aborto, bien, si un católico vota por él, bien, participa en sus crímenes. El 5 de octubre de 1910, los masones, cuyas 2 vedetas son Migales Lima y Alfonso Costa, logran derribar la realeza e inmediatamente permiten que se cometan las peores violencias contra la iglesia y los católicos, hasta el asesinato. Y esos que hablan de derechos humanos, mire. Peores violencias contra la iglesia, hasta el asesinato permiten. ¿Cómo pueden hablar de democracia o república esta gente? Católicos ciegos que votan por gente anticatólica. Qué desgracia, ¿no? Este estado de cosas había de durar hasta 1917. Entonces realmente la Virgen viene a socorrer al pueblo católico. Viene a socorrerlo, ¿no? Queridos hermanos, desde el mal llamado siglo de las luces, siglo XVIII en Francia, dirigido por unos sofistas, unos novelistas, unas personas de pluma, de palabra, pero realmente engañadores, muchos de ellos masones o anticristianos o ateos, han destruido la civilización cristiana. Nos han robado nuestra civilización para llevarnos al desastre. Cuidado, tenemos que conocer nuestra historia. Por eso los libros que dije hace rato, La Revolución de Mosén Segur y La Conjuración Anticristiana, sí vale oro leerlos, en lugar de contaminarse con esas películas hechas para lavarnos el coco. Entonces, de 1917 a 1917, estos masones están en el poder, peores violencias contra la iglesia y los católicos hasta el asesinato. Y bien, la Virgen va a intervenir, porque hubo oración seguramente, hubo petición, hubo súplica, hubo lágrimas y la sangre de los mártires. Costa Brachado, este señor, ha señalado los saqueos de iglesias y capillas que se cometieron durante este último año solamente, cuando el furor sectario parecía atenuarse. 69 en provincias, 42 en Lisboa, la mayor parte incluyendo la profanación de las sagradas formas, y ello, al menos en Lisboa, bajo la benévola mirada de la policía del gobierno. Mire, un gobierno de que sea república, que representa el pueblo, democracia, ¿no? Bien, ¿qué dice? En este último año, de 17, hubo solamente el furor sectario parecía atenuarse, y bien hubo 69 profanaciones de iglesias en la provincia y 42 en Lisboa. La mayor parte incluyendo la profanación del Santísimo Sacramento. Y ello bajo, al menos en Lisboa, bajo la benévola mirada de la policía del gobierno. Claro, por un jefe masón él va a ser instrumento de las fuerzas ocultas en lugar de proteger al pueblo. Mire, y bien, esta era la situación de Portugal antes de la aparición. Todavía se encuentran acá ya ruinas de iglesias no reconstruidas,
Eso se llama persecución legal en nombre de la ley. Una ley injusta no es una ley. La ley del aborto no es una ley. Todo cristiano tiene la obligación de rechazarla totalmente. Entre tanto, en 1911 había aparecido el decreto llamado Ley de Separación. Ley otra vez, entre comillas. Había sido precedido de un congreso de librepensadores, en el que Francia estuvo brillantemente representada, en donde Alfonso Costa proclamó que el pueblo portugués está admirablemente preparado para esta medida, gracias a la cual en 2 generaciones el catolicismo sería completamente eliminado. Entonces, ¿qué quieren? Eliminar el catolicismo. Y es verdad esto. Claro, con leyes que nos oprimen, que nos destruyen. Los pocos años que siguieron a la revolución fueron los más sombríos de la historia portuguesa. Salazar los ha definido así: un desorden que no era solamente una falta de orden, sino la alianza de todos los elementos positivos de disgregación, de ruina, de disolución nacional. Esto es fruto del anticristianismo, que vive como un parásito de una nación cristiana y después se destruye. Mire, Francia, por ejemplo, está moribunda, invadida por millones y millones de extranjeros, especialmente islámicos, y los que hacen un diagnóstico correcto los molestan, los llevan a la cárcel. Bien, pagará muy caro esto, claro. Entonces, estos años antes de la aparición fueron las más sobrios de la historia de Portugal. Era la anarquía con su cortejo de miserias y de ruinas y también de pobreza, claro. La impiedad aprovechaba el caos para acabar por destruir la religión entre las masas y aún para combatir por la violencia al catolicismo en su culto y en sus obras, por la violencia. He aquí el trágico balance de esta guerra sin cuartel. Se suprimen las relaciones con la Santa Sede del Vaticano. Se prohíbe a varios obispos que residan en sus diócesis, son expulsados de Portugal. Varias congregaciones religiosas, no se permite a los sacerdotes vistan su sotana. Se reducen a 3 los seminarios de todo el país. Se empobrece y se condena al clero, el cual pronto es insuficiente para mantener una vida religiosa normal. No se deja que circulen libremente los documentos pontificales del Papa. Son echados de sus casas rectorales los párrocos. La enseñanza se hace laica, es decir, anticristiana. Y los niños de las escuelas desfilan llevando pancartas en las que se lee ni Dios, ni religión, etc. Esta era la situación de Portugal antes de la desaparición de la Virgen. Entonces, no se permite a los sacerdotes se vistan su sotana, su uniforme. Y hoy, por desgracia, los mismos curas, violando la ley de la Iglesia, Canon 284, se disfrazan de laicos, ¿no? Para acercarse a la gente, supuestamente, más bien para pasar desconocidos. Salvo si uno conoce de cara al sacerdote, no sabe que es padre. Mientras los católicos no quedan inactivos, empiezan a agruparse en el campo de la acción social. En Coimbra, los estudiantes, bajo el impulso de algunos dirigentes, principalmente los jóvenes Antonio Salazar y Manuel Cerejeira, constituían el Centro de Acción Democrática Cristiana, que más tarde había de suministrar los elementos rectores de la patria y procuraba, sobre todo, dar a conocer y aplicar las enseñanzas sociales de las encíclicas. Un poco más tarde en México vamos a tener Anacleto González Flores, el mártir también, que fue un líder extraordinario. Queridos hermanos, hoy en todos los países católicos quieren imponer el aborto, el homosexualismo, el género, la inmoralidad. Los católicos no tienen de votar por gente que no es de su fe, de sus valores. Cuidado. Y ya pasamos otra. Esta etapa es del anticristo. Dios sabe cómo va a terminar todo esto. El católico que vota por una persona, un partido, un programa con principios anticristianos, bien da poder a esta gente de manera de destruir y llevar las almas a la perdición eterna del infierno. Y es pecado.
Un católico, si es católico, si es creyente católico, no puede permitir esto. No puede dar su voto aunque sea su hermano o su familiar. No se puede. ¿Por qué? Porque con el voto del católico llegando al poder, esta gente va a hacer leyes que favorecen el pecado. Abortar es pecado gravísimo. Casar supuestamente hombre con hombre es pecado gravísimo que clama en el cielo, dice la Biblia. Entonces aquí vemos, los católicos hacen algo también, se juntan y gracias a Dios y la Virgen, sobre todo la Virgen, bien van a tener después un gobierno que favorece los valores cristianos. Con la acción se juntaba la plegaria, la oración, claro. En 1915 se instituyó la Cruzada de Rosario. Curioso. 2 años antes de Fátima, Cruzada de Rosario, cuyo éxito fue tal que la iglesia de Lisboa, en verdad casi todas ellas muy reducidas, se llenaron de bote en bote durante el mes de mayo de 1916 y hasta se vieron en ellas, para escándalo de los espíritus fuertes, de gente atea, a muchos oficiales vestidos de uniforme. Sí, claro, el católico fue confirmado para dar testimonio de la fe, no tener miedo. Y bien que me da testimonio de ser mis discípulos, dice Cristo, yo también lo reconoceré frente a los ángeles y el Padre, ¿no? Entonces aquí, en 1916, vemos que hay realmente una reacción de oración, Cruzada del Rosario, y rezan, la Virgen va a aparecer y ayudar, pero si no había hecho nada, Dios no recompensa la flojera, ¿no? El pueblo portugués recuerda que está consagrado a Nuestra Señora de la Concepción, ha conservado a pesar de todo su fe, pero dirigido por un puñado de anticristianos. Toma de nuevo el Santo Rosario en sus manos. Y aquí que Nuestra Señora se apresta a darle su ayuda. Ayúdate, Dios te ayudará. Y hoy podemos decir lo mismo de esta peste, y Dios sabe que viene después, ¿no? Se edita en Oporto un diario católico. El 13 de mayo de 1917 publica una plegaria en verso a la Santísima Virgen, implorando la paz. Entonces responde. Y aquel mismo día desciende a un yermo desamparado y solitario, aquella a quien la iglesia invoca desde hace 8 días como reina de la paz. Entonces estamos rezando para la paz. Oyeron los 3 pastorcillos en la misa de boleros el llamamiento del Padre Santos en favor de la plegaria de la paz que había transmitido a sus oyentes el reverendo Padre Ferreira. Les habría impresionado tal vez. La cosa es probable, pues que un hermano de Lucía acababa de partir para el frente, a la guerra. Es la guerra masónica, claro, para decir la Europa cristiana. Y es casi imposible que durante el rosario que dijeron un poco antes de la aparición no se acordasen de la guerra. Entonces los niños también rezaban rosario en lugar de tener su celular en la mano y mirar monstruos de anticristianos, ¿no? ¿Qué pasó después de Fátima? Veamos ahora la situación del país después de Fátima. La última aparición fue el día 13 de octubre de 1917. He aquí que en el siguiente invierno el país dio signos evidentes de apaciguamiento y de recuperación. La prensa, la hemos indicado ya, antes casi únicamente sectaria, empieza a defender la libertad religiosa, que dejen los católicos en paz. El día 8 de diciembre, un gobierno llamado liberal, entre comillas, pero dignamente nacional, entre comillas, logra imponerse en medio de aquel caos. Sidonio Páez llama a los obispos desterrados de sus diócesis y deroga las disposiciones legales más odiosas. En febrero siguiente, los obispos pueden reunirse en Lisboa. Como admirados de este favor, entre comillas, escriben al Padre Santo que la situación de la Iglesia en Portugal parece haber mejorado. Benedicto, el Papa, quien se contesta el 19 de abril y atribuye la mejora obtenida a un socorro extraordinario de la Madre de Dios, alcanzado por la devoción del pueblo portugués hacia la Virgen Inmaculada.
Las palabras singulare quoddam auxilium son consideradas por los historiadores de Fátima como una alusión a los acontecimientos de Fátima, misericordiosa intervención de la celestial padrona al acudir en socorro de su pueblo por caminos extraordinarios, por medios excepcionales. Queridos hermanos, no es necesario que cada vez la Virgen aparezca, pero es necesario rezar, sí, pedir, sí, convertirnos, sí. En la charla siguiente vamos a ver qué pasó después de las apariciones de Fátima y cómo mejoró todavía más y más la situación del pueblo. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Queridos hermanos, en las apariciones la Virgen dijo de rezar rosario, de hacer sacrificios, de dejar de ofender a Dios, de convertirse. Pidamos a nuestra Madre que venga a ayudarnos y no olvidemos de rezar cada día nuestro Santo Rosario, invitar familiares, amigos, vecinos, rezarlo. Y les aconsejo también de mandar estas charlas a sus conocidos y suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.